Hace 2 siglos la mayoría de la población era extremadamente pobre y se creía que la pobreza generalizada era la única condición que existía para entonces. Pero esto resultó ser muy raro. El crecimiento económico, la prosperidad es posible y la pobreza puede disminuir. De hecho, el mundo ha logrado uno de los logros más inéditos, más impresionantes, más importantes de la historia de la humanidad: la reducción de la pobreza extrema. Sin embargo, aún hay 1 de cada 10 personas que viven en esta situación de pobreza extrema y el progreso parece que está estancado. Este es uno de los mayores retos de la humanidad. ¿Podremos resolverlo? Aquí en Optimísticos te lo contamos con una mirada optimista. Para entender el estatus actual sobre la reducción de la pobreza y cómo podemos resolverla, primero tenemos que entender el concepto en sí y también saber en qué estatus estamos hoy en día. Primero de todo, realmente el desarrollo sostenible de la prosperidad humana se puede resolver en 2 grandes objetivos. Primero es la reducción del sufrimiento, que esto incluye obviamente la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en general, y ser más feliz. Esto tiene otras dimensiones distintas, pero que definitivamente uno puede ser feliz si es pobre, en especial si se encuentra en un estado de pobreza extrema. No abordaremos la cuestión de la felicidad en este vídeo, sino reducción de lo que es el sufrimiento, en este caso la pobreza. La pobreza al final es un estado, es una condición de una persona que tiene falta de recursos económicos y de recursos en general para cumplir con las necesidades básicas de su vida. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, no tener suficiente para comer, un hogar donde vivir, también estar excluido de la sociedad, desde los bancos en materia de crédito, como también las comunidades en las que uno se encuentra, y que justamente para solventar la pobreza uno necesita tener un enfoque multifacético para poderla solventar, ya que realmente hay ramificaciones en cada una de estas, y de hecho para solventarla no solamente sirve enfocarse en aquello estrictamente económico, sino que tiene que ampliar el abanico para entender esto va mucho más allá, y que para poder solventar la pobreza también uno tiene que enfocarse pues, en los conflictos sociales que hay, en geopolítica, en la desigualdad, en cambio climático, en la desigualdad también tecnológica, etc. Por lo tanto, al final la pobreza realmente se define en la falta de recursos para satisfacer las necesidades más básicas, supervivenciales de la vida, en especial la pobreza extrema, que es donde nos vamos a enfocar en el vídeo de hoy. Al final, la pobreza extrema se define por justamente el Banco Mundial como definición como aquel estado, aquella condición en que un individuo tiene menos de $2,15 al día. Es decir, que esto es lo que te serviría para comprar, por ejemplo, en Estados Unidos, pues $2,15 al día. Esto lo descubriremos un poco más adelante, pero básicamente es un umbral mínimo. Esto es una moneda internacional ajustada a la inflación y a los costes de vida. Actualmente, más de 700 millones de personas viven en esta condición, lo que es terrible, completamente terrible. Es un problema que tenemos que solucionar, porque además se ha estancado, tal y como comentamos en la introducción del vídeo de hoy. Esta condición, ahora veremos, es casi 1 de cada 10 personas que hay en el mundo. A continuación presentaremos una figura que presenta la reducción de la pobreza que hemos tenido en las últimas décadas, lo que son fabulosas noticias, pero también el estatus actual de decrecimiento o de desaceleración en esta reducción. Como vemos aquí en este gráfico, estos otra vez de datos de World Bank y en este caso visualizados de Google Data, gracias a Google Data por esta visualización otra vez, vemos que el porcentaje de personas que viven en el mundo por pobreza extrema, otra vez definiendo pobreza extrema como una persona que tiene menos de $2,15 al día, y vuelvo a repetir, esto está ajustado a la inflación y a las diferencias en lo que sería el coste de vida entre países. Vemos que en 1990 la pobreza extrema sobrepasaba casi el 40%. 40% de la humanidad vivía en pobreza extrema hace 30 y largos años. Y hoy, o en 2022, por dicho, algo menos del 10% vive en pobreza extrema. Es decir, en 30 años, en 3 décadas, hemos reducido casi un 30%. Estos son unas noticias increíbles. Tenemos que estar definitivamente muy orgullosos y sentir emoción y pasión y esperanza por la humanidad y su futuro por logros como este. Sin embargo, siguen siendo un 10% de personas. Siguen siendo 700 millones de personas. Esto es 3 veces más que toda la población hispana de todo el mundo, que habla español en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando para intentar resolver este problema esta década. Vemos otra vez que esta línea de pobreza, y esto es importante, de $2,5 está establecida por el Banco Mundial, tal como comentábamos, y esto se denomina dólares internacionales. Es básicamente una moneda hipotética pues que se ajusta a la inflación y a las diferencias del coste de
de vida. Esto es para hacer la comparativa más sencilla. Aquí vemos que estas 700 millones de personas en 2022, básicamente este 2,15 dólares es el nivel de precios en Estados Unidos, que se utiliza como referencia, básicamente, otra vez, para modo comparativo, de modo que un dólar internacional de 2017 se define pues como este valor de los bienes y servicios que un dólar estadounidense compraría en Estados Unidos en 2017. Por lo tanto, este gráfico que vemos otra vez es lo que uno podría comprar en Estados Unidos. Por lo tanto, hay 700 millones de personas que ficticiamente vivirían en Estados Unidos con solamente 2,15 dólares al día, lo que es nada. Por lo tanto, y otra vez mirando al gráfico, vemos como que a pesar de que haya disminuido tanto la pobreza extrema, vemos que siguen habiendo muchas personas que están aquí en una situación terrible, y la razón por la que otra vez esta estadística incluye 2,15 dólares es porque las personas investigadoras pues no solamente tienen en cuenta pues ingresos monetarios, que es lo que tendría sentido, sino porque muchas personas que viven en situación, en condición de pobreza extrema, la viven también obteniendo ingresos no monetarios, pero por ejemplo insumos, inputs a nivel agrario, frutas por ejemplo que uno puede, o verduras o arroz que uno puede correar en su tierra o en su jardín o en su huerto delante de casa, independientemente de su condición, pero que es lo más frecuente sobre todo para personas que están en esta condición. Si se vio uno de los vídeos anteriores de este canal sobre el desarrollo sostenible, veíamos cómo el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es erradicar la pobreza extrema, no estaba en un buen estatus en la mayoría del mundo. Por lo tanto, realmente el cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible muy probablemente esté fuera de alcance, desgraciadamente. Si te interesa más al respecto, no dudes en ver este vídeo. Establecer este umbral es fundamental para entender la situación actual de muchas personas y enfocar que hay a muchísimos millones de individuos que viven en este umbral, en esta condición que es completamente terrible. Ahora, como veremos en la próxima figura, tendremos dónde está sobre todo enfocada y presente esta pobreza extrema, y vemos que sobre todo se encuentra pues en África subsahariana y también en otras regiones del mundo, pero sobre todo en África subsahariana, y ahí es donde está realmente la mejora más sustancial. Vemos aquí, por ejemplo, que estas son las National Poverty Lines, básicamente las líneas, los umbrales de pobreza nacionales, que obviamente la pobreza se define de forma distinta de cada uno de los países. Definitivamente países desarrollados tienen definiciones muy por encima de la definición internacional, pero supongamos que cogemos la definición internacional, que es la que hemos utilizado para este vídeo, que es 2,15 dólares por día. Vemos que, por ejemplo, en Etiopía, más del 23% de la población viven en pobreza extrema. Igual que en Bangladesh, viven pues también un 20 aprox%, a pesar de que ahí la línea de pobreza es ligeramente superior. Si vemos otros países como Vietnam, Turquía y obviamente Estados Unidos, el umbral de pobreza es significativamente mayor, sobre todo para Estados Unidos, lo que no significa, otra vez, que por ejemplo vamos directamente a Estados Unidos, que hay el 11% de personas que viven por debajo de los 24 dólares por día, que es el umbral de Estados Unidos, que definitivamente sigue siendo pobreza. Y muy probablemente muchas personas se planteen que no es lo mismo un dólar en Etiopía y en Estados Unidos, pero otra vez recordemos que esto está ajustado como un dólar internacional ficticio y ajustado a la inflación y a los costes de vida. Por lo tanto, estas personas de Etiopía realmente es como si tuvieran 2 dólares al día, y que casi prácticamente nadie tendría este umbral en Estados Unidos, y en Etiopía la realidad es que ese ya es aproximadamente un 25% de la población, lo que es una absoluta barbaridad. Adicionalmente, tal y como veíamos en el primer gráfico, y es que la bajada de la pobreza extrema es muy sustancial en las últimas 3 décadas, pero se ha estancado, y veíamos justamente que acababa en 2022. Esto tiene sentido porque desafortunadamente en la crisis de COVID-19, la pandemia que vivimos, esto desafortunadamente tiró para atrás, desaceleró, e incluso fue a peor lo que era la reducción de la pobreza extrema, lo que son muy malas noticias. Ahora veremos en el siguiente gráfico por qué justamente esto ha ocurrido, y justo cómo los países de bajos ingresos han sido los más golpeados y aún no se han recuperado. Vemos justamente que las personas que viven en extrema pobreza, realmente subió este porcentaje, este número en absoluto realmente, de personas que vivían en extrema pobreza. Exactamente 70 millones fueron desplazadas a la condición de extrema pobreza debido a la pandemia, lo que son definitivamente muy malas noticias, y por lo tanto subió el número total de personas que viven en extrema pobreza. Sin embargo, hay esperanza, hay buenas noticias, también no tan buenas noticias, y las vamos a explorar a continuación. Pero antes de eso, como siempre decimos, si esto te está gustando mucho, si quieres entender los retos más importantes de la humanidad y sobre todo emocionarte por la humanidad y su futuro, no dudes en suscribirte al canal y en darle un like al final del vídeo si es que te acabas sintiendo un poco más optimísticos.
Pues nada, seguimos por donde íbamos. Las buenas noticias. Primero de todo, tal y como comentamos al principio del vídeo, hemos visto en 3 décadas cómo ha pasado de un 40% aproximadamente 10% o incluso ligeramente por debajo. Anteriormente, 100, 200 años, o incluso hace 3, 4 décadas, se creía que la reducción de la pobreza extrema era imposible. Incluso que la condición de pobreza extrema era el estatus normal y corriente usual de las personas. Pero nos equivocamos. ¿Y cómo nos equivocamos? Madre mía, y qué suerte que nos equivocamos. Hemos demostrado que el progreso, el desarrollo y la prosperidad es posible. Es posible salir de esta condición de pobreza extrema. Aún más, hemos visto que el crecimiento económico es posible en todas las regiones del mundo. Y este crecimiento económico de calidad justamente es lo que hace que las personas salgan de la situación de pobreza extrema. Lo vemos en casos como países como China o como países de todo el mundo. Vemos también como que la pobreza extrema realmente, si ya tiramos 300 años para atrás, aún es un gráfico que da más esperanza y que ha sido reservado también ahora para ver las buenas noticias y demostrado al principio del vídeo. Aunque cabe decir otra vez que para resolver la pobreza extrema no solamente bastará con crecimiento económico, sino también habrá que tocar las diferentes facetas del desarrollo sostenible y de la prosperidad humana. Tal y como vemos aquí en esta figura, vemos como en el año 1820, de hace 300 años. Bueno, me he pasado un poco, quizás 200 años, pero podemos asumir que eran 300 años también en el 1720. Es que casi el 80% de personas vivían en situación de pobreza extrema. Es decir, es la realidad de las personas para entonces. Y vemos como esta curva ha disminuido hasta prácticamente el día de hoy, que otra vez estamos en este 10%. Esto ha sido gracias otra vez al crecimiento económico. Porque ha implicado que la sociedad al final genera una cantidad y calidad cada vez mayores de bienes y servicios. Y esta clave del crecimiento económico obviamente está en muchas vertientes, pero desde el desarrollo científico y tecnológico, que al final obviamente ha incrementado la productividad con la que se producen estos bienes y servicios, también mejora la democracia del país en concreto y mejora de las múltiples facetas del desarrollo. Pero aquí vemos que esto, sobre todo, el crecimiento económico. Y esto otra vez, hace 200, 300 años, hizo que transformaran sociedades en las que anteriormente la mayoría de las personas carecían de los bienes y servicios más básicos, donde finalmente en estas sociedades, en estos países, se volvieron accesibles para muchos. Cuando hablamos de bienes y servicios, estamos hablando desde agua potable a un retrete, o, por ejemplo, un hogar suficientemente bueno para poder vivir, o también comida suficientemente barata y saludable para las personas, o una educación de calidad, o un sistema sanitario más robusto, una gobernanza más robusta. Gracias a esto ha sido posible reducir esta pobreza extrema. Este acelerado avance en la reducción de la pobreza extrema, otra vez, es una prueba clarísima de que es posible solventar muchos de los retos más grandes de la humanidad. Es más, justamente este reto en concreto de la pobreza extrema, vemos que es normal que hay muchas personas, que de hecho es la mayoría de personas, que no conozcan estos avances. Y es normal que crean, en general, hay una creencia generalizada, de que no es posible reducir la pobreza extrema. Pero otra vez vemos aquí que esto es erróneo, que sí que es posible reducir la pobreza extrema. Y uno podría contraargumentar que el hecho que se reduzca la pobreza extrema no significa que la pobreza general, a umbrales ligeramente o significativamente más elevados, sea posible reducirla o que se haya reducido. Lo que es un buen argumento legítimo, pero la realidad es que la pobreza en general también ha sido disminuida, tal y como veremos en el siguiente gráfico. Como vemos en el siguiente gráfico, esta es la distribución de la población dependiendo de los distintos umbrales de pobreza. Vemos obviamente el color rojo, que es el más notorio, que desde el 1990 hasta ahora ha disminuido mucho la pobreza extrema, que es la que definimos por debajo de, en este caso, $1,9, porque era la definición anterior, ahora es de $2,15. Pero vemos en la parte superior, el azul fuerte, es que ha aumentado mucho la población que tienen $10 al día. Otra vez esto está ajustado a la inflación y a los costes de vida por países. Y vemos que la pobreza en general también ha sido disminuida y que más personas cumplen o sobrepasan este umbral específico de $10 al día, lo que definitivamente son muy buenas noticias. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Y esto lo sabemos desde el principio, porque tal y como sugiere el título, este es uno de los mayores logros, pero también fracasos que tenemos como humanidad.
¿Por qué? Bueno, pues porque siguen habiendo muchas personas que viven en pobreza extrema. Ahora en el siguiente gráfico veremos, con data desarrollada por investigadores del Banco Mundial, veremos cómo la pobreza extrema se ha estancado, sobre todo en una región en concreto que es África subsahariana. Vemos aquí, con estimaciones de crecimiento económico y proyecciones de cara a 2030, como regiones, por ejemplo, como el sudeste asiático o como el Pacífico también, vemos cómo se ha reducido la pobreza extrema a niveles extraordinarios y que la proyección es que siga disminuyendo, lo que ciertamente son grandes noticias. La razón principal por la que la pobreza extrema ha disminuido como humanidad a nivel global es que la gran parte de personas que vivían estaba en Asia, tal y como lo vemos ahora, que es pues donde ha habido la mayor mejora. ¿Por qué? Pues porque en estos países pues ha habido un alto crecimiento económico, sobre todo incluyendo a China, pero también otros países del sur de Asia o del este de Asia. Sin embargo, vemos que ahora la mayor parte de las personas pobres se encuentran en África subsahariana, donde el bajo crecimiento económico y el rápido crecimiento demográfico han llevado a que más personas pues vivan en extrema pobreza. Y la realidad es que si sigue habiendo un crecimiento económico débil en la región y no se solventan también otros conflictos de la sostenibilidad, es muy difícil que veamos que la pobreza extrema se pueda reducir en África subsahariana. Y esto no puede ocurrir. Tenemos que solventar la pobreza extrema en todo el mundo, en todos los rincones, sobre todo en África subsahariana, donde está el potencial de mejora más elevado. Y esto, desgraciadamente, no es todo, porque dentro del umbral de pobreza extrema, uno podría, como hemos dicho antes, contraargumentar que hay muchos otros niveles de pobreza. Y a pesar de que hay buenas noticias en que más personas están saliendo también de otros umbrales más elevados de pobreza y que no son condiciones tan malas como la pobreza extrema, la realidad es que aún muchas personas viven en estos umbrales de pobreza. De hecho, es la mayoría de personas del mundo. Y esto son malas noticias, es la realidad. No es el objetivo de cara a esta década, porque reducir la pobreza en todo el mundo es inasumible esta década, pero sí que es posible reducir la pobreza extrema y al menos reducir al máximo que podamos la pobreza, ir escalando poco a poco en disminuir cada uno de los umbrales. Justo esto lo vamos a ver en el gráfico de ahora. Como vemos aquí, esto es la parte de la población que vive en pobreza con los distintos umbrales y vemos que otra vez pues este 9% aproximadamente vive en estado de pobreza extrema, como hemos visto, pero es que el 40% de la población vive con menos de $5 internacionales al día. 40% de la población. Ha disminuido de un 75 a un 40% en una década y media, pero de todas formas sigue siendo un 40%. O lo mismo con personas que viven menos de $10 al día, es un 62%. Sí, ha disminuido de 75 a 62, pero siguen siendo un 62%. Es la mayoría de la población vive con menos de $10 al día. Y aún más, el 85% de la población vive con menos de $30 al día, como vemos arriba del todo en ese gráfico en verde, que ojalá un día lleguemos en este ciclo a que todas las personas vivan con más de $30 internacionales al día. Otra vez, tenemos que solventar este problema y a pesar que sigue siendo pobreza y no pobreza extrema, sigue siendo un fracaso como humanidad. Razón del título del vídeo otra vez, es un grandísimo logro, pero también es un grandísimo fracaso que no estamos solventando este enorme y urgente problema. Es más, este gráfico que estamos viendo realmente resume la historia global de la pobreza, porque esto es tirando otra vez 2 siglos y pico hacia atrás, cuando otra vez la humanidad rompió con el estancamiento del pasado y empezó a crecer en gran parte por la revolución industrial y hemos hecho grandes avances, pero sigue siendo insuficiente. Necesitamos, estos datos que vemos aquí, un crecimiento cualitativo mucho mayor para erradicar la pobreza y aunque gran parte del mundo ya ha erradicado la pobreza extrema, necesitamos que todo el mundo, todas las personas salgan de la condición de pobreza en cada uno de estos umbrales. En conclusión, a pesar de los enormes avances que hemos tenido como humanidad en materia de reducción de la pobreza, la realidad es que aún no ha sido solventado ni la pobreza extrema ni la pobreza. Es una condición completamente inaceptable. Inaceptable que haya aún 700 millones de personas que viven en condición de pobreza extrema. Vemos todos los avances que hemos realizado, lo que nos tiene que reforzar que es posible solventar esta enorme problemática, este enorme reto, pero aún nos queda mucho camino por delante. Básicamente han sido 2 siglos y aún no hemos resuelto este problema. Es más, cuando uno se pone en los zapatos de una persona que vive en pobreza extrema, sin tener suficiente agua o directamente no teniendo agua potable, no teniendo un retrete, porque esto es la situación de muchas personas, razón por la que se contagian y hay tantos problemas de salud, o no tener una educación básica, o un hogar donde vivir, o condiciones de saneamiento o de exclusión generales en la comunidad donde uno vive. No se pone en sus pies, realmente es muy triste, pero también nos da la fuerza, la esperanza, la energía de saber de que ya hemos logrado mucho en el pasado.
y que esto lo podemos seguir haciendo, con soluciones distintas y también algunas similares a las que ya hemos tenido. Definitivamente el crecimiento económico cualitativo hace que muchas personas salgan de pobreza extrema, pero necesitamos un enfoque multidisciplinar y multidimensional para solventar esta enorme problemática. Y no solamente la pobreza extrema en las regiones, sobre todo de África subsahariana, sino realmente la condición de pobreza de cualquier persona en cualquier parte del mundo, desde el país más desarrollado al país más pobre. ¿Cómo podemos hacer esto posible? Se han explorado varias conclusiones, varias soluciones en el vídeo de hoy. Nosotros creemos que sí que es posible erradicar la pobreza extrema esta década y solventar la pobreza en las próximas décadas. Por lo tanto, es un sí, sí que podemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues la verdad es que el vídeo de hoy era para entender cuál ha sido el progreso y cuál es el estatus actual, para así poder entender cómo resolver la pobreza extrema en el mundo esta década. Y esto lo haremos en el próximo vídeo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, no dudéis en suscribiros, en darle un like al final del vídeo y como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.